Bueno, pues el último panel del día va a tratar de inversiones muy poco tradicionales, pero muy apetecibles y muy lucrativas a la par. Y yo sé que mucha gente que quiere saber de ellas. Son inversiones en, vamos a llamarles bienes de lujo también, es en arte, en coches clásicos, etcétera. Y bueno, para ello pues realmente tenemos un equipo de panelistas de lujo. Así que, por favor, a mí me gustaría que os fuerais presentando brevemente cada uno, si es posible. ¿Empiezo? Quizás debemos empezar tú, Rocío. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Rocío Ledesma. Yo he estado 20 años en banca privada, haciendo sobre todo selección de productos y obviamente pues en los últimos años muy enfocados en lo que era producto alternativo o de inversión en real assets. Hace 2 años me fui, me asocié con 2 compañeros para montar una compañía independiente en la que lo que hacemos es seleccionar producto especial para clientes institucionales y para distribución. Y dentro de este mundo de selección de producto alternativo, hace 3 años empecé a analizar un poco lo que era el arte. Es algo que me había llamado mucho la atención, veía que se movía muchísimo dinero, sobre todo entre clientes de banca privada o high net worth. Empezamos a analizarlo y nos dimos cuenta de que realmente el arte puede ser un activo financiero, como otro cualquiera, y lo que hemos hecho ha sido crear una gestora, se llama Navis Capital, que estamos lanzando el primer fondo regulado por la CNMV que va a invertir en arte. La idea es lanzarlo en otoño y, bueno, como una alternativa que es diversificadora, rentable, que además da muchísima descorrelación a las carteras y que puede ser un activo financiero más. Buenas tardes, soy Cristina Campabadal. Bueno, después de 14 años trabajando en lo que es banca privada, en 2 bancos españoles bastante potentes. Estuve entre España y luego Estados Unidos, en Miami concretamente. Luego, bueno, conocí un poco lo que era el modelo de negocio Multifamily Office allá en Estados Unidos. Me gustó, entré en una compañía americana muy potente en Miami, Nueva York, y a raíz de ello, bueno, pues decidí hace 1 año aproximadamente fundar un multifamily office que tuviera base en España con representación y bueno, oficinas de representación en Miami, Estados Unidos, enfocados completamente en clientes de Latinoamérica y España, intentando pues, traer el modelo de negocio americano al país. Y bueno, también como comentaba Rocío, ¿no? Vimos una de las patas, aparte de asesoramiento patrimonial de las grandes familias de activos de más de 40 millones de liquidez, vimos un gran potencial en el mundo del arte. La verdad que aparte de ser un mundo apasionante y muy interesante, vimos que bueno, pues no deja de ser un activo más dentro del portafolio de las familias que bueno, hay que distribuir y diversificar, aparte fuera de renta fija, que bueno, pues ahora no están, los intereses están un poco bajos y fondos de renta variable y demás, pues bueno, vimos pues una oportunidad de crear una de las patas de asesoramiento de arte y es un poco pues, lo que he estado haciendo en los últimos años. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Toni Dezcayar y antes de nada quiero agradecer a Weston Hill el tiempo que nos cede y para antes decir que somos el último panel y espero no aburrirles y que no se me duerman. Entonces, dicho esto, yo llevo 15 años vinculado al mundo del motor, he sido piloto de rallies, he participado en pruebas siempre de vehículos históricos, he participado en pruebas del Campeonato de España, de Europa y alguna prueba del Campeonato del Mundo. Organizo un rally de coches clásicos desde hace 15 años a nivel internacional, con base en Palma de Mallorca, donde resido. Y además he sido pionero en España, he tenido la primera empresa de alquiler de vehículo histórico sin conductor, conjugado con un club. Y para compensar la cantidad de CO2 que mi pasión emite a la atmósfera, decidí hace 3 años montar el primer karting eléctrico indoor de España, de manera que vuelvo a ser pionero en este campo. ¿Qué pasa? Mi conocimiento me ha llevado a ser prácticamente un Classic Car Consultant, un consultor de vehículo histórico, y estoy colaborando con la marca para, bueno, estamos poniendo un fondo de inversión de vehículo
de coches, tanto histórico como bueno, los blue chips, que son vehículos clásicos, vehículos ultramodernos, deportivos muy modernos y futuros clásicos. Y bueno, luego me imagino que procederé a explicar un poco más del tema. Hola, buenas tardes. Yo soy Cayetano Martínez de Irujo, uno de los miembros de la familia Alba, el quinto, hijo de la duquesa fallecida en el 2004. Yo era deportista de élite hasta el año 2010, en el que mi madre me pidió que dejara mi carrera deportiva para ponerme al frente de todo su patrimonio. Del 2010 al 2015 estuve yo al frente de todo, junto con mi hermano Carlos, que es el que lo heredó en el 2015, como primogénito y primer miembro de la familia, siendo el más mayor. Y luego tuve que aprender, menos mal que ese paso transitorio del deporte de élite, donde estás en una burbuja, a la vida real, fue bastante duro, porque el patrimonio yo creo que es de los patrimonios privados más grandes que ha habido en la figura de Cayetana, porque luego se ha dividido. Y de ahí pues creamos varias patas para poder sostener un poco la viabilidad del patrimonio, y una de ellas era el Casa de Alba Fine Food, de productos gourmet, que es el que yo dirijo hoy en día, dado que el patrimonio Casa de Alba Fundación Artística ya lo dirige mi hermano mayor, Carlos, por herencia, como ya he dicho. Bueno, me he percatado que en vuestra introducción y cuando habéis hablado de vuestra experiencia profesional, vuestro recorrido, también habéis hablado de la experiencia que tenéis trabajando con este tipo de activos. Yo no sé si queréis añadir algo más al respecto. Bueno, yo experiencia con el arte no lo tengo, y quizás esa ha sido una de las razones por las que he intentado investigar mucho y meterlo dentro de carteras de clientes. Pero realmente no lo he tenido porque los bancos no querían. O sea, aunque tú leas y oigas que todos los bancos privados ofrecen asesoramiento de arte, que todos los bancos privados tienen divisiones o tienen especialistas de arte dentro de los equipos o de las bancas, realmente no lo potencian, porque al final, si un cliente se dedica a comprar arte, el arte sale de los activos del banco, cosa que a la entidad financiera pues, no le interesa. Nosotros al final lo que hemos hecho ha sido vehiculizar el arte, no para que el banco lo quiera vender, que no vamos a utilizar bancos comercializadores, sino primero porque queremos que sea algo regulado para que sea más seguro para los clientes. Segundo, porque creemos que la carcasa además también da muchísima diversificación para que el cliente pueda acceder a una cartera diversificada de obras de arte, y además porque es una forma de entrar en volúmenes mucho más bajos que lo que sería hacer una colección privada para un inversor privado. No estoy hablando ya de high net worth ni de ultramillonarios. El otro día había un artículo en El Mundo que hablaba de Knight Frank, una encuesta que había hecho Knight Frank, y lo que más había subido en el último año de todo lo que habían comprado los multimillonarios eran arte, vino e inmuebles, y en la última década eran coches. O sea que al final está ahí, o sea, es un hecho que los ricos están comprando estas cosas. Lo que pasa es que al inversor de banca privada español, un poco más, que tienen menos acceso a estos volúmenes, pues no les llega. Entonces nuestra idea es que todo el mundo pues, pueda tener algo de arte en sus carteras. Pues sí, bueno, yo respecto a experiencia en el arte, al final soy economista, por lo tanto, imaginaréis, pero por eso CCS al final tiene un equipo en Nueva York de 5 personas dedicadas full time a toda la industria del arte, a buscar oportunidades y demás. Antes, Rocío, bueno, acabas de mencionar el tema de la seguridad, es cierto. Cuando se compran obras de arte hay que vigilar muchísimo, hay que estar muy asegurado de dónde procede, hay muchos casos de fraudulencia. Luego también es cierto que la gente normalmente no lo ofrecen, las entidades financieras, porque es así, como decía ella, para que bajen los activos en fondos de carteras al final bancarios o cuentas además, pero es algo que creo que es muy bueno tener, es muy beneficioso. Luego también hay ciertas arquitecturas que son beneficiosas a nivel fiscal, por ejemplo, cuando haces donaciones de una obra de arte o de tu colección temporalmente a museos, por ejemplo. Hay una serie de beneficios que la gente en España todavía no conoce demasiado
En Latinoamérica y Estados Unidos mucho, desde hace muchos años. Las familias de grandes patrimonios suelen tener sus colecciones muy diversificados, pero al final es lo que dicen, me dan muchísima más rentabilidad que al final renta fija o renta variable con cierto riesgo que me puede generar un 3, 4, 5, 7%. En cambio, si sabes cuándo comprar y cuándo vender, puede ser un negocio muy rentable. Yo sí, he tenido la suerte de disfrutar los coches a nivel particular. Ya os he dicho, tengo la empresa de vehículo de alquiler y de vehículo clásico y por tanto lo puse a disposición del usuario. Lo que pasa es que Cristina ha comentado ahora que el rendimiento que han dado estos ítems, ¿no? Tanto el arte como el vehículo clásico o el vehículo, el coche en sí, ¿no? Nosotros contamos con una estructura en Miami, contamos con el coleccionista número 1 de Ferrari y Lamborghini en Estados Unidos. A raíz con esta persona hemos empezado a trabajar, a empezar a comprar coches. Os podéis imaginar que el coleccionista de Ferrari y Lamborghini sabe también de otras muchas marcas y los contactos que tenemos nos han llevado a poder adquirir vehículos que están pues por debajo del precio de mercado o que los hemos comprado en un momento, que es lo que venías a decir tú, ¿no? En un momento que de necesidad de alguien o de algo y que hemos adquirido ese producto, lo hemos guardado en torno a entre 60 y 180 días y se ha puesto a la venta y se ha vendido y se ha sacado un rendimiento. Por tanto, nuestro fondo de inversión está dando un rendimiento relativamente rápido, seguro, porque al final se ha hablado mucho hoy de la problemática. La gente lo que quiere es tocar, la gente quiere que sepa lo que compra. No estoy comprando una participación que es aire, que se puede deshacer en cualquier momento. En el peor de los casos, serás el flamante propietario de un Lamborghini Miura S que tiene 2 kilómetros y que perteneció a Ferruccio Lamborghini. Bueno, pues si van mal las cosas, lo guardamos y dentro de otros 2 años lo vendemos y volveremos a sacarle el rendimiento probablemente más que el que igual le podamos sacar en un corto periodo de plazo de 6 meses. Bueno, en el caso mío, la verdad, para ser sincero, yo hasta que no empecé a gestionar la casa, pues no me había preocupado mucho del arte. Había nacido en ese palacio, he vivido 50 años allí y te pasa, ¿no? Que no aprecias realmente lo que tienes, pero porque yo era deportista, yo tomé otro camino y eran todos tan eruditos que digo, bueno, porque uno no lo sea, pues no pasa nada, ¿no? Claro, sí es verdad que me pegó un shock la primera vez, como vivía de palacio en palacio, sinceramente, pues cuando fui a Holanda, pues la primera vez que viví con vecinos y entonces aluciné bastante y eso me hizo empezar a coger conciencia de la realidad, ¿no? Porque claro, yo no había vivido nunca con vecinos. Entonces al volver fue cuando yo empecé a gestionar la casa y empecé a tomar conciencia del valor y la inmensidad que teníamos ahí dentro, ¿no? En todos los palacios, pero sobre todo el que más en el de Madrid. Y más aún porque me tocó organizar la primera exposición que se hizo, donde salió la obra más importante de todos los ámbitos, de muebles, de figuras, de cuadros y de todo, que hicimos en el ayuntamiento, que fue una exposición realmente espectacular. Bueno, yo quisiera ir también un poco a otros temas que creo que son más interesantes y donde quizás hay más margen de aprendizaje para todos, ¿no? Porque los que habéis trabajado con familias o vosotros habéis tenido colecciones, ¿qué es lo que está buscando la familia con esto? Es decir, ¿se trata más de un negocio o se trata más de una pasión patrimonial o así? Bueno, en el caso de lo que yo he estado viendo normalmente es una pasión, es un tipo de inversión, sí. Hay a veces familias que pueden invertir en un fondo de energías renovables, no sé, en Argentina, por decir algo, porque lo ven una oportunidad, ¿no? En el tema del arte, aparte de que es una oportunidad, porque lo es, pero es más una pasión. Hay familias que incluso tienen, como decía ahora Cayetano, pues, tienen en casa obras de arte, bueno, muy valiosas. Muchas de las familias, de hecho, como es un tema generacional,
no son conscientes del valor que tienen actualmente. Y bueno, o sea, al final es algo que te ha de gustar si eres desconocedor, porque también pasa que haya familias o gente, a ver, a mí me pasaba, yo no soy una gran entendida del mundo del arte, ni mucho menos, lo que pasa que, oye, le veo un valor y además me gustaría aprender, ¿no? Entonces, esto es lo que le pasa a las familias, que les puede gustar mucho, pero a veces ven un cuadro y dicen, bueno, ¿esto qué es exactamente? Y entonces les acompañamos un poco a entender y a crear una colección que tenga sentido, según sus gustos y demás. Entonces es algo como más de corazón y también, pues, bueno, pues que se puede aprovechar a nivel de activo. Pero sí, sí, se mueven bastante por emociones y por un interés real en el arte. En el caso nuestro, la verdad es que a lo largo de toda la historia, de los 600 años de historia, lo único que se ha hecho, quitando en alguna excepción que se ha dado un paso atrás, ha sido enaltecer, engordar, aumentar el patrimonio artístico. Hasta tal punto que yo creo que de las personas, quitando Carlos Miguel, que fue principio del siglo XIX el que más engrosó el patrimonio, que se fue a Italia y compró muchísimas obras, mi madre pues es que no ha hecho otra cosa. Desde que la dieron la responsabilidad a su padre de reconstruir el Palacio de Liria, claro, una familia que reconstruye un palacio de esas dimensiones sin un céntimo de ayuda de ninguna parte, que no la hemos tenido jamás, al contrario, nunca nos han dejado vender, pues se dedicó toda su vida a mejorar, a comprar más cuadros, a restaurar y hasta tal punto que descapitalizó la casa, vamos. O sea que la gente piensa que nosotros hemos vivido fenómeno y hemos sido unos esclavos de dicho patrimonio por la mentalidad de mi madre, era hija única, ella heredó eso y así, bueno, pues yo fui el emisario de llevarlo al siglo XXI y a la situación actual de reparto, aunque el mayor obviamente se ha llevado la mayoría porque hay un mayorazgo, ¿no? Pero vamos, que ha sido, en nuestro caso, nos ha quitado todo privilegio que la gente puede pensar que teníamos, el reconstruir ese palacio y el mantener, mejorar y aumentar el patrimonio, que es lo que hizo mi madre por encima de todo, nos ha privado de tener cualquier lujo que la gente pueda pensar que hayamos tenido. Hay una parte, obviamente, gorda de pasión en este tipo de activos, pero yo voy a meter la parte financiera y creo que simplemente el que se considere un activo patrimonialista, que te asegure tu patrimonio en el tiempo, ya es algo rentable. De hecho, o sea, ya no solo eso, es que hay estudios que demuestran que el arte se ha comportado mejor que el oro en épocas inflacionistas y en épocas de crisis. O sea, que rentable es y patrimonialista muchísimo. O sea, que ya solo eso lo convierte en un activo financiero que funciona como pasión, pero que también puede funcionar como inversión. Bien, yo estoy completamente de acuerdo también. Lo que pasa es que en el tema de los coches yo diría que es rozar la enfermedad. Nosotros decimos de broma, es que tú te ha picado el bicho y estás enfermo porque tú eres capaz de gastarte X dinero en esa caja de cambios. Lo que pasa es que creo que hay que diferenciar, lo que Javier ha pedido es saber si es un tema pasional o más, ¿qué dos vertientes hay, ¿no? Efectivamente, la parte pasional del enfermo, el enfermo del arte, del coche, de los vehículos, del vino, de lo que sea, este lo hace a nivel pasional, ¿no? No creo que ese individuo no creo que esa persona, cuando hace una compra de un vehículo, esté pensando realmente en el rendimiento económico que va a sacar de esa compra. Por contra, existe el fondo de inversión, el cliente, donde entra dentro de un fondo y dice, bueno, yo vengo a invertir, se invierte una cosa que a mí me gusta mucho, que también tengo pasión, que no tiene por qué estar conectado uno con la otra. Él puede tener su propia colección de 25, 15, 10, 8 coches y tener una inversión dentro de un fondo, hacer una inversión de un fondo de inversión de coches clásicos donde saca un rendimiento económico que es una cosa, bueno, pues lo que es un fondo de inversión para sacar un rendimiento económico y se ha acabado. Claro, efectivamente. Bueno, ahora os voy a hacer una pregunta que alguno de vosotros me ha dicho que era complicada, ¿no? Que es si estos activos pueden suponer un problema
Primero a nivel fiscal y después a la hora de la transmisión intergeneracional. Bueno, en el caso nuestro, como es una fundación, gracias a que mi padre hizo esa fundación antes de morir, pues se ha podido mantener, si no hubiera sido absolutamente insostenible, ¿no? Pero por lo demás, pues para pasar todo ese patrimonio a la siguiente generación, se me ocurrió a mí y al equipo que formé dentro, en cuanto entré, de hacer la donación, mediante la cual yo creo que es una de las gestiones más importantes que se han hecho en los 600 años de historia para que siga el siglo XXI, porque yo creo que sin esa donación, que además milagrosamente la gestioné con mi madre para que la hiciera como suya, que eso imagínate a una emperatriz de esa envergadura que te ha puesto ahí, convencerla de que done todo en vida y se quede con el usufructo y la gobernabilidad. Pues fue bastante complicado, pero gracias a Dios algo nos iluminó arriba, que me hizo luego hacer 2 días del Camino de Santiago como promesa, y salió bien. Y gracias a eso se pudo, porque si no, pues no sé, en la situación que tenía la casa, que yo gracias a Dios se subsanó y se mejoró, y hoy en día yo creo que otra vez el barco navega por sí solo, pues hubiera sido muy difícil, casi inviable. Bueno, a nivel de tema fiscal, lo que decía, al revés, según cómo hagas la estructura es beneficioso. Luego, como ha comentado ahora Cayetano, o sea, hay otras formas como el tema de donaciones. O sea que yo el tema fiscal no lo veo, porque sí que siempre hay que estar bajo un buen abogado fiscalista, porque eso es súper importante, pero ya no solo en el mundo del arte, cualquier tipo de activo, bueno, esto es lo más importante, puedes perder el 40% de tu patrimonio de un día para otro, perdón, fácilmente, si no has hecho bien bueno, las bases, ¿no?, que se llaman. Entonces, bueno, yo respecto a esto sí que he visto algún inconveniente a título generacional, pero en el caso de que, por ejemplo, algún conflicto familiar, ¿no?, que he visto, no en mi familia, pero en alguna familia muy potente de Latinoamérica lo que ocurre es que, por decir también española, hay peleas cuando, bueno, fallece el patriarca, digamos, pues hay alguna serie de conflictos en el cual, bueno, yo quiero estas obras de arte, esto, si no se deja bien claro en vida, por eso es muy importante adelantarse y tener todo bien, bien organizado, porque hay incluso una familia en España que llegó a perder el valor, estuvieron 10 años con obras de arte retenidas porque no se ponían de acuerdo en quién se quedaban los cuadros, en vez de dividirlo en el momento adecuado. Después de 10 años retenidas perdieron un valor de unos 8 millones de euros. Entonces, bueno, en ese aspecto sí que hay que tener bien en cuenta y bien armado todo ese tema. Pero fuera de ello, la verdad que es muy buena opción. Sí, eso es así. La verdad es que la donación no solo a nivel económico, sino también a nivel emocional, sentimental. La verdad es que yo no sé, yo estaba tan inmerso en todo eso que no pensaba que se iba a desarrollar al morir mi madre, como se desarrolló las reacciones emocionales, sentimentales o personales. Hasta el punto de que un par de miembros ponían en duda a esas alturas, cuando habíamos nacido con esos parámetros, con esa consigna y con esa claridad de decir, aquí hay un mayorazgo y punto. Los demás, pues habéis nacido más tarde y os lleváis lo que os toque, y el 70% se lo lleva el mayor, no porque sea más alto, ni más guapo, ni más listo, sino porque es el mayor. Bueno, pues eso, a la hora, menos mal que todo se repartió, pero ahora pues se cargó contra mí, al faltar mi madre, de una forma emocional. Es que gracias a Dios, si eso no hubiera sucedido de forma de donación en vida de ella, hubiera supuesto absolutamente la destrucción del patrimonio, pero vamos, sin ninguna duda. Bueno, en el caso de los coches es muy fácil. Es el 1% de transmisión patrimonial y, me imagino que sabréis, depende de la comunidad autónoma donde estén registrados, y el consecuente impuesto de circulación que hay que pagar. Así que en el caso de los coches es fácil a nivel personal, léase de una persona física a otra,
obviamente hay las diferentes vías para no tener que fiscalizar o fiscalizar lo mínimo los vehículos, se puede hacer a través de empresa y demás, pero en el caso de un fondo de inversión es irrelevante porque realmente el coche, repito, se compra, se vende y lo que está comprando el cliente es una participación dentro de un fondo donde se saca un rendimiento. Entonces va a pagar el impuesto sobre la ganancia de la participación. Y bueno, como tampoco nos queda mucho tiempo y me gustaría que hubiera alguna pregunta al respecto, voy a haceros una pregunta ahora bastante estructurada, ¿vale? En base a 3 ejes. O sea, a mí me gustaría que nos dijerais qué mala experiencia habéis visto vosotros en este mundo, qué lección sacáis de ella y qué consejo daríais a alguien que quiera entrar un poco bien del arte o bien de los coches clásicos. Entonces mala experiencia, ¿qué se aprendió de ello? Aprendizaje y consejo. Yo te lo voy a resumir en una única respuesta. Yo creo que al final, en arte, coches, vino, acciones, bonos, lo que sea, al final hay que asesorarse muy bien y coger un experto que te recomiende, que sepa cuánto te quieres gastar, que sepa cuáles tus expectativas a futuro, para qué lo quieres, si es pasión, si es rentabilidad, y en función de eso, pues invertir. Al final, cuando tú quieres comprar algo, te tienes que asesorar, y lo decían antes en alguno de los paneles, cuando la gente va a comprar un coche, pues se visita 7 concesionarios, pues en todo esto lo mismo. Hay que asesorarse a través de alguien muy experto. Yo no soy experta en arte, pero por ejemplo en la gestora hemos contratado a We Collect Club, que es un equipo, una asesoría 360 en España especializada en arte. Tienen gente de la talla de Pablo Melendo o Cristina Anglada en el equipo, o sea, mejor gente que se haya embarcado en esta aventura con nosotros, pues creo que no la hay en España, y de eso se trata, de estar muy bien asesorado para evitar problemas en un futuro. Nosotros hemos visto, o sea, al final, todas estas cosas, no puedes comprar algo y esperar a ver si suena la flauta y sube de valor. O sea, no puedes comprar un cuadro, o puedes comprarlo, ponerlo en la pared de tu casa y a lo mejor tienes suerte si te gusta cómo queda. Pero si lo compras para hacer dinero, lo que tienes que hacer es comprarlo y trabajar para que eso suba de precio. Es decir, un artista no sube de precio porque tenga suerte. Algunos sí, pero la mayoría de las veces los artistas suben de precio porque se les lleva a ferias, se les lleva a exposiciones, les coge una galería buena, se le hacen notas de prensa, es decir, se trabaja en que ese artista suba en precio. Bueno, mala experiencia, yo lo que, aparte de lo que os he comentado antes, ¿no? Que algunas familias pues, habían tenido ese problema generacional, luego es cometer un pequeño error que creas una colección y de repente pues, añades como 3 obras que están muy fuera de lugar. En ese momento, aunque sean obras muy interesantes, que te lleva el corazón a comprarlas, pierde completamente el valor, toda la colección puede perder de repente en conjunto el valor. Entonces yo lo que diría también, como ha comentado Rocío, asesorarse súper bien de grandes profesionales, saber cuándo comprar y cuándo vender. ¿Me puedes poner la slice que te he dado, por favor? Bueno, esto no sabía si la sacaría o no, pero al final, con esta pregunta que ha hecho Javier, me viene muy bien. La mala experiencia que podemos tener nosotros es sacar un 9% de rendimiento en una venta. Esto es una mala experiencia y aún así sigue siendo pues, con un provecho, ¿no? No quiero repetir lo que han dicho tanto Rocío como Cristina porque es sencillo, necesitas asesoramiento. Nosotros tenemos al coleccionista número 1 de Estados Unidos, tenemos un equipo de buscadores y entonces no se compra nada que no haya un consenso, ¿no? Os dejo ver estos números. Estos es porque creo que es una Cura NSX o un Jaguar XJ220 en el que hemos sacado el peor rendimiento, pero sin embargo podéis pegar un glance, ¿no? Veréis que los de media, podéis mirar directos al final, de media los vehículos se quedan 170 días con nosotros
y el track record que tenemos es de un 33% y el 20% es lo que ofrecemos de rendimiento con nuestro producto. Entonces, la peor experiencia personal, digo, es esa, y la mejor experiencia que os ofrezco yo a vosotros es ese 20% de rendimiento. ¿Y el consejo? Consejo, no voy a repetirlo, asesorarse, asesórate, ponte con los mejores asesores. Bueno, en mi caso la peor experiencia fue cuando yo entré a gestionar la casa, pues había un decalaje económico importante, sobre todo había un decalaje de gastos-ingresos monumental. Entonces, como la palabra gestión empresarial no existía dentro del diccionario de mi familia, pues te topas, o sea, nunca te han enseñado. La gestión es que no, la palabra gestión incluso, ¿sabes? Entonces, pues intentas de tanta extensidad, pues diferentes opciones de vender para respirar un poco, para empezar a ver por dónde organizas el tinglao, y no te dejan absolutamente nada. O sea, los señores de Patrimonio Nacional, que deben ser unos expertos muy importantes, yo desde luego los considero unos inútiles integrales, pues no te dejan vender nada, pero que dice, bueno, cómpremelo usted. No, tampoco. Entonces te atan las manos y te dicen, ahí se queda usted. Pero intentamos desde una carta de Colón hasta un mapa, hasta un cuadro, hasta todo. Pues no hubo nada. Es verdad que eso me enseñó a empezar a aprender que existía una cosa que se llama gestión y también empresarial. Y por ahí empezamos a crear las 3 diferentes patas para nivelar gastos-ingresos. El consejo, si quieres vender una obra de arte, en mi opinión, no te pongas en manos de las grandes casas de subastas. Porque, en mi opinión, y lo que yo viví, lo que yo aprendí con las gestiones que tuvimos con ellos posteriormente, fue que siempre miran para el comprador y no para ti. Ese es mi consejo. Claro, por lo que quieren es cerrar la operación, ellos. ¿Cómo? Que lo que quieren es cerrar la operación. Es lo que les conviene. Exactamente, pero siempre a ti te aprietan, parece muy bonita lo que te ponen delante, claro, a nosotros nos parecía todo bonito, porque no te ponen ni idea, y entonces cuando empiezas a aprender te das cuenta que realmente van a por el comprador, o sea, benefician y lo que quieren es vender, y al vendedor pues lo extorsionan lo más posible. Entonces, si quieres vender, pues hacerlo de otra manera, pues no sé, con marchantes privados o de otra manera. Ese es mi consejo, mi opinión. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra aportación. Yo quería abrir un turno de preguntas para ver si alguien quería preguntar algo. Tenemos algunas manos alzadas. Bueno, Javier, estupendo tu moderación. Y bueno, yo he competido con Cayetano, creo que teníamos 14 o 13 años, recuerdo perfectamente, año 74 en Jaén, entre otros, luego a muchísimo menos nivel que tú, porque yo me introduje en la gestión empresarial, etcétera, etcétera. Yo tengo una súper concreta pregunta de 2 partes. Uno, ¿dónde has sufrido más en el mundo de la élite deportiva? Sé que has estado súper solo en Maastricht durante mucho tiempo, o en el mundo del arte, y en cuál de las etapas. Y la segunda, ¿dónde te has sentido o dónde te sientes más prisionero? Y también la otra parte de la moneda, ¿dónde eres más feliz? Bueno, está bien, son 2 muy buenas preguntas. Me he sentido, o sea, prisionero me he sentido mucho más en el ámbito familiar. Yo, para ser deportista de élite, yo nací en el sitio opuesto. He tenido que romper unas barreras educacionales impresionantes, y he sufrido los 11 años que estuve fuera de España. Pues claro, naces en una familia, como he dicho antes, donde no existe la palabra gestión, donde en teoría te van a financiar para ser un espejo de la sociedad. Y claro, en los últimos 30 o 40 años la sociedad, el mundo, todo ha cambiado de tal manera que te quedas descolocado. Si eso además implica que no hay financiación, porque aquí el patrimonio se lo lleva todo y casi no queda, pues entonces, y te dicen búscate la vida, entonces te cortan todas las iniciativas, todas las armas que tienes y dicen ahora búscate la vida, aquí menos el mayor, que los demás se busquen la vida. Claro, yo gracias al deporte, gracias a todo lo que
lo que yo sufrí para pisar la vida real y competir, que además es un punto más que la competencia, el ser deportista de élite, es competición directa, pues yo salí de mi celda educacional en gran parte y pude desarrollarme. Yo creo que por eso me escogió mi madre para llevarlo todo cuando ella quería ya descansar, ¿no? Y la primera pregunta, ¿cuál era? En realidad, lo más importante es la última. ¿Dónde te sientes más feliz? Pues me sentía muy feliz. A mí, yo si no hubiera sido de la Casa de Alba, cuando vivía en Francia, yo me quería quedar ahí a vivir, porque me sentía liberado de todo, de la prensa, de la presión pública, de todo, porque es que la presión nuestra ha sido semejante a una familia real sin ninguno de sus condicionantes ni de sus beneficios, y encima sin ninguna de sus ayudas, porque no hemos tenido nada, como vuelvo a repetir, además yo digo las cosas tranquilamente, no tengo ningún prejuicio, me he quitado todos los complejos con todo lo que pasa. Entonces, es verdad que todo se lo ha comido ese patrimonio. Entonces, yo me sentía muy feliz fuera, en mi ámbito de los caballos, en el deporte, y había conseguido ser un deportista de élite, ir a una olimpiada. Ahí es donde mi madre se dio cuenta, este tío como ha llegado aquí sin ninguna ayuda, todo lo contrario a lo que la gente se piensa, y ahí es donde me valoró y me guardó ahí en cartera para decir, oye, este tío sí que va para adelante y decide las cosas, es lo que yo necesito quizás para la última etapa de esta casa, donde ella se encontraba ya un poquito perdida y ya era mayor y quería descansar, ¿no? No obstante, es verdad que luego ya cuando logras, en esos 6 años que lo pasé muy mal de gestión, porque de cero, de estar en la élite, bajé a gestionar todo eso, aprendí enormemente porque gestionas desde los sindicatos del SAT, con los que tuve aquellos follones, hasta el presidente del gobierno. Entonces, aprendes mucho. Y eso gracias a esos 6 años, yo he podido, al morir ella, pues con mi pequeño patrimonio, que ha sido, la verdad, que no se puede uno quejar, porque si te toca algo en la vida, ya tienes que agradecerlo, ¿no? Porque a la mayoría, el 90% de la gente no le toca nada. ¿Cómo te puedes cabrear? ¿Sabes? Porque te toque algo. Es que, claro, eso a mí me parece alucinante, ¿no? Que a otro le toca, pues es que eso te lo han dicho desde pequeño, ¿no? Pero bueno, y he creado pues, un par de empresas, tal, y he salido adelante, incluso, pues claro, porque yo al morir mi madre, pues salí de la gestión de un día para otro. Entonces, pues me encontré muy perdido ahí otra vez, gracias a los recursos que me enseñó esos 6 años de gestión de la casa que me hizo, y que ya el deporte me había enseñado a salir bastante de mi celda educacional y a desarrollar mis armas. Pues esos años de gestión me enseñaron a lidiar todos los diferentes ámbitos, porque más extenso no pudo ser, de la vida real para luego emprender otras cosas, ¿no? Me gustaría saber su opinión sobre un tema que se lleva discutiendo estos últimos años, y es la hipotética regulación del arte, la cual veo compleja. ¿Cómo podría afectar? ¿Si sería beneficiosa o entiendo que perjudicial para algunos? Gracias. Bueno, yo creo que como se ha hablado en los paneles anteriores también con el tema de MiFID y todo, cualquier cosa que sea regular, entre comillas, debería ser siempre bueno. Vamos a ver por dónde sale la regulación. Es verdad que yo creo que en el mundo del arte y todos estos bienes ha habido siempre un estigma un poco de falta de transparencia, de dinero, de contactos, que a medida que van saliendo pues, fondos de vino, fondos de coches, fondos de arte, nuestra idea es darle profundidad y mucha transparencia a este mercado. Nosotros, por ejemplo, en el fondo, desde el primer momento, o sea, empezamos primero trabajando el subyacente, es decir, lo primero que hicimos fue sentarnos la parte financiera y la parte de arte del equipo y decidir si esto podía ser rentable, lo primero, porque obviamente yo no puedo lanzar un fondo, por muy pasional que sea, mucha formación que le vaya a dar a los inversores, que queremos hacerlo, porque queremos que todos los inversores aprendan de arte, o mucha exposición de la cartera, porque al final hay una parte de pasión que queramos, yo no vendo el fondo si no es rentable. Entonces, lo primero que hicimos fue estructurar la cartera, ver cómo podía ser algo patrimonialista, pero rentable. Y cuando vimos que eso se podía conseguir, que teníamos una política de inversión y una serie de estrategias dentro del fondo que esto iba a ser rentable, nos fuimos a CNMV. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es muy importante para que el mercado coja profundidad y el mercado coja seguridad y la gente quiera ver estos activos como activos financieros dentro de sus carteras, lo que es muy importante es
que esté regulado, que ellos vean que hay, pues que está la CNMV detrás, que la CNMV ha dado el ok a esta gestora, que hemos trabajado el folleto con la CNMV para que ellos estuviesen tranquilos y, oye, que al final sale algo rentable, regulado y para mí, precioso. ¿Cómo será la regulación del arte? Pues ya veremos. Espero que traten con la gente que sabe del sector, ¿vale? Que al final hablen con todos los intermediarios y con todas las partes que están dentro. Pero bueno, de momento es un proyecto. Hombre, yo en el tema de regulación al final lo veo siempre bueno, en el sentido de que al final los clientes se quedarán tranquilos, dormirán tranquilos, que es lo más importante porque ha habido pues también, como en otro tipo de inversiones, pues bueno, una serie pues, de intermediarios que pensaban solo en llevarse un porcentaje de la venta, una serie de cosas que al final perturban un poco el valor real de la obra y el tipo de inversión. Entonces, oye, todo lo que sea regulatorio y que ayude a dormir bien a los clientes, pues yo apuesto totalmente.